It's a chilling idea. Americans training killers with ski masks. But that's exactly what Gil Macklin set out to do. And back in 1992, with Colombia being terrorized by the drug lords, the stakes were never higher. Los extraditables comandados por Pablo Escobar colocan bombas en la indiscriminadamente y asesinan por sus principales. It took 2 years from the time they began training for American intelligence to finally the time and the place when they would least expect it. These men kill without compunction and die without complaint. There is one solution, and their solution is to accomplish the mission and come out in one piece. The manhunt today, embarrassed authorities were still trying to figure out how Escobar Pablo said he had many of them killed by Escobar's hitmen. The price. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and Necesitamos que ustedes nos apoyen esto y que nos den inteligencia técnica y el entrenamiento de personal. Eso fue la formación de lo que se llamó el bloque de búsqueda. Ellos usaron sus equipos más avanzados, sus Hayward, para ayudarnos en la persecución de Escobar. En las primeras semanas. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria coopere, denuncie, informe. Comenzó a aparecer en carteles de Se Busca o Denúncielos como jefe del cartel de la droga más poderoso del mundo. Fue tal su fama de delincuente más buscado que pese a todo eso, operativos, acciones de inteligencia y cacerías infernales siempre terminaron con el casi lo capturan. Del mundo no puede aceptar condiciones suyas. Es más, le puedo decir una cosa peor. Ya se aceptó la entrada de los gringos acá a buscarlo a usted. Mire, yo colaboro y estoy dispuesto a lo que sea, pero a mí pues no me dan miedo los gringos tampoco. No existe evidencia de que soldados norteamericanos y agentes de la CIA, vestidos de gris o no, hayan tomado parte en el asalto. Pero si aquel era uno de los temores de Pablo, su fuga haría realidad aquel temor. 4 días después de evadirse de la catedral, un equipo de efectivos de la Fuerza Delta, liderados por el coronel Henry Boykin, aterrizó en Bogotá. La petición que el embajador Busby hiciera a Washington para que le enviasen a la Fuerza Delta fue resuelta sin el más mínimo inconveniente. El Departamento de Estado lo había aprobado y lo había trasladado a la Casa Blanca. El presidente Bush consultó la petición con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Colin Powell, y más tarde dio orden al secretario de Defensa Cheney para que le brindase a Busby todo lo que necesitara. 80 hombres en excelente forma física y con ropas civiles fueron recibidos en el aeropuerto del Dorado por funcionarios diplomáticos de rango medio. Se desplazaron hacia el centro de Bogotá con rapidez, por carreteras que durante el día habrían estado atascadas de tráfico. El embajador Busby, Toft y Wagner los esperaban en la cámara acorazada de la 5ª planta. Busby y Boykin eran viejos amigos, y después de unos pocos minutos de charla personal, el embajador comenzó a relatar la situación. En el mejor de los casos, se la podía calificar de confusa. Los hombres del coronel Boykin habían aceptado la misión con el aliciente de ir tras el capo ellos mismos, especialmente teniendo en cuenta los lamentables antecedentes de los colombianos en los meses anteriores a su rendición. La especialidad de la Fuerza Delta eran los ataques rápidos, mortíferos y preferiblemente a traición. Entrenaban constantemente y podían atacar cualquier blanco en cualquier sitio y a cualquier hora del día. Sus órdenes típicas solían responder a las preguntas quién y por qué, pero nunca cómo.
Su comandante, el general William F. Garrison, era un veterano de aquel tipo de operaciones encubiertas desde que en Vietnam trabajara en el programa Phoenix, cuyo objetivo era asesinar líderes del Vietcong como represalia a las muertes de jefes de aldeas que no se mostraban entusiasmados por el comunismo. A Garrison no le temblaba el pulso a la hora de realizar una misión asesina, pero el plan de la Fuerza Delta había sido vetado por el comandante del ejército de la zona sur, el general George Howland, cuando este y Boykin se encontraron antes de autorizar el despliegue de la unidad de élite. No, vosotros no lo vais a hacer, le había insistido el general Howland al coronel Boykin. Howland conocía de sobra a aquellos hombres y cuán fácil era volar por debajo del radar del Estado Mayor para tipos como ellos, especializados en operaciones de las que nunca existieron, y, además, sabía cuánto deseaban ellos mismos sacar de circulación a Parlo. En lo que a él concernía, el escándalo político y legal que sobrevendría a tal misión eclipsaría todos los beneficios de realizarla. No obstante, si los colombianos recibieran el entrenamiento, el apoyo de los servicios de inteligencia y después salieran y mataran a alguien mientras buscaban a Escobar, los militares norteamericanos habrían actuado dentro de los límites de la ley. Oficialmente, los efectivos de la Fuerza Delta no participarían en asaltos. Lo que el general Howland quería era que sus hombres fueran y les enseñaran a la policía colombiana cómo atrapar a aquel hijo de perra. Busby ilustró la urgencia de la situación. Él y su particular equipo de diplomáticos habían estado trabajando 48 horas seguidas desde que Pablo se fugara. Steve Murphy, el agente de la DEA que había desgastado su diccionario bilingüe de tanto traducir artículos, había subsistido a base de café y rosquillas y sin dormir durante tantas horas que, al sentir las curiosas palpitaciones de su corazón, se tomó un descanso para hacerse una revisión cardíaca en la enfermería de la embajada. Le advirtieron que redujera el consumo de azúcar y de cafeína. Hacía 4 días que Pablo andaba libre y ya estaría reuniendo los medios para sobrevivir en la clandestinidad. Si no lo capturaban pronto, o sea, en el siguiente par de días, las autoridades se verían ante una tarea aún más difícil. Al día siguiente, un lunes, el coronel Boykin y el embajador partieron para entrevistarse con el presidente Gaviria e informarle que Estados Unidos ofrecería $2 millones de recompensa por cualquier información que ayudase a las autoridades a capturar a Escobar. Cuando estos se fueron, 2 oficiales de alto rango acudieron a reunirse con los norteamericanos recién llegados. Se trataba del coronel Luis Montenegro y del teniente coronel Lino Pinzón, escogido para dirigir la búsqueda. Usted se quedará con estos hombres. Ellos le ayudarán a localizar a Escobar, le dijo Montenegro al remilgado teniente coronel Pinzón. Para evitar avergonzar a los oficiales colombianos, que los superaban ampliamente en jerarquía, los efectivos de la Fuerza Delta aumentaban sus rangos. Gary Harrell, uno de los combatientes más afamados del ejército norteamericano, ostentaba el rango de teniente coronel y su personalidad agresiva complementaba su físico de gladiador. Harrell era un campesino, un hombre de estilo directo y contundente y con un apretón de manos inverosímil. Lo presentaron a los colombianos como el general Harrell, pues era capaz de llenar la habitación con su seguridad, su liderazgo y su contagiosa capacidad de motivar a sus hombres hasta lograr que hiciera lo que antes habían creído imposible. El encuentro entre Harrell y Pinzón fue un fracaso, agravado además por la negativa de los norteamericanos a permitirle a Pinzón acceder al centro de operaciones ubicado dentro de la cámara blindada. Sin embargo, aquello no molestó a Montenegro, que estaba encantado de recibir el apoyo de los norteamericanos. Montenegro no dejaba de repetir: "No me dejen solo", pero Pinzón se sintió ofendido. Pinzón era un hombre de aspecto digno y elegante, que siempre llevaba su pelo canoso recién cortado. Se le atribuía un cierto don para seducir a las mujeres, jugaba bien al tenis y en su equipo de asistentes siempre tenía a una manicura y a una pedicura. Los agentes de la DEA que habían trabajado con él veían en Pinzón a un hombre astuto, con más interés en ascender que en cumplir con su deber, pero no les caía mal. Sin embargo, aquellos delicados rasgos de personalidad eran anatema para los hombres de la Fuerza Delta, que de inmediato catalogaron a Pinzón de funcionario.
Es decir, el tipo de oficial que se contentaba con la imagen de alguien que hace su trabajo, pero que no se ensucia las manos. Arrell era un hombre que respetaba únicamente los resultados, con el legendario desprecio de su unidad por el rango o los privilegios de la oficialidad. Si alguna vez hubo dos hombres destinados a colisionar, eran aquellos dos. A Pinzón y a Montenegro se les avisó que la embajada había encontrado a Pablo en una finca en la cima de un cerro de 3 esquinas. Aquello no convenció a Pinzón. Su propio servicio de inteligencia le había informado de que Pablo aún se encontraba en las inmediaciones de la cárcel, probablemente bajo tierra. Pero Montenegro estuvo de acuerdo en que si llegase a interceptarse otra llamada proveniente del mismo sitio, las fuerzas comandadas por Pinzón tendrían que prepararse para actuar. 4 miembros de la Fuerza Delta los acompañarían para prestar su ayuda en el ataque. Uno de los primeros efectivos de la Fuerza Delta que acudiría a Medellín sería un hombre al que los colombianos conocerían como el Coronel Santos, pues ninguno de los militares destinados a la operación utilizó su nombre verdadero. Mientras Boykin era el comandante en jefe y Arrell estaba a cargo de las operaciones en Medellín, fue Santos, con rango de sargento brigada, quien acabaría quedándose durante la mayor parte de la cacería humana y supervisando los efectivos de la Fuerza Delta y de los SEAL que entraban y salían en constante rotación. Santos también actuaba de enlace entre la embajada y el bloque de búsqueda. Era un hombre esbelto que había crecido en Nuevo México hablando castellano e inglés, un exdeportista y atleta estrella con un físico privilegiado. Santos había sido uno de los primeros candidatos aceptados para la Fuerza Delta cuando ésta se formara en 1978, y el primer miembro de origen hispano. En la que sería la última entrevista antes de ingresar en la unidad, el general Charlie Beckwith había intentado picarlo. Joder, sargento, así que es una espalda mojada 21. ¿Qué le hace pensar que seríamos tan tontos como para elegir a alguien como usted para una unidad de élite como esta? Usted no es norteamericano, es un puñetero azteca. Aunque Santos sabía que estaba siendo provocado deliberadamente, el insulto le tocó una fibra muy íntima. Nací y me crié en el sistema norteamericano y soy un ciudadano norteamericano, señor, dijo con calma. Vale, sargento, dijo el otro oficial allí presente, el comandante del escuadrón, el coronel Lewis H. Bucket Burros. Y si le dijera que lo ha hecho muy bien, pero que hemos decidido no aceptarlo, si de verdad quiere entrar en la unidad, tendrá que volver a hacer todas las pruebas de nuevo. ¿Está dispuesto, sargento? Sí, señor. ¿Por qué? Porque quiero servir en una unidad como la suya, señor. Bien, sargento azteca, faltan 3 días para que llegue la nueva tanda de reclutas, dijo Beckwith. Prepárese, va a hacer las pruebas de nuevo. Puede retirarse. Santos salió de la habitación, en silencio pero temblando. Las pruebas físicas de selección habían sido las más arduas que había pasado en su vida. El panorama de tener que volver a repetir todo aquello era desalentador e indudablemente injusto. Todavía se encontraba en el pasillo, intentando poner aquellos sentimientos en orden, cuando la puerta del despacho se abrió una vez más y le ordenaron que se volviera a sentar. Muy bien, sargento, dijo Beckwith. Ha sido aceptado. No tendrá que volver a hacer las pruebas. La tarde del día siguiente, Santos y otros soldados se embarcaron hacia Medellín en un avión cargado hasta el techo de material secreto de alta tecnología, equipos GPS de posicionamiento por satélite, sistemas de exploración infrarrojos y cámaras de video con teleobjetivo para vigilancia a distancia, nocturna y diurna. La idea era unirse a las fuerzas colombianas, localizar exactamente el sitio del que provenían las llamadas, utilizando las coordenadas suministradas por CentraSpeak, colocar las cámaras en posición y comenzar la vigilancia con la esperanza de que hubiera algún indicio de la presencia de Pablo. El sistema electro-óptico de exploración infrarroja descubriría el interior de la vivienda y enviaría las imágenes térmicas a tiempo real al bloque de búsqueda. Cualquier duda que la policía colombiana tuviera sobre el blanco se disiparía. Santos y su compañero descargaron todo el equipo en el extremo más alejado de la pista de Río Negro, un aeródromo perdido en las afueras de Medellín. Se suponía que habría agentes de la policía esperándolos. Sin embargo, al llegar Santos y su compañero, la pista estaba desierta.
los dos norteamericanos se sentaron sobre su equipaje millonario y esperaron. Media hora después, los dos militares comenzaron a inquietarse. No era el mejor auspicio. Allí estaban, dos militares extranjeros en misión secreta, con los equipos más sofisticados de su unidad, desarmados, sin escolta, en el corazón del territorio narco, sin una mísera radio, ni siquiera se habían puesto de acuerdo en qué decir para ocultar su verdadera identidad. Los integrantes del bloque de búsqueda tardaron horas en recogerlos. Se habían equivocado de aeródromo. La escuela Carlos Holguín, una antigua academia de entrenamiento de la policía, situada en la ladera de una zona residencial con vistas a la parte oeste de la ciudad, contaba con amplias instalaciones y abundantes zonas verdes, rodeadas de altas cercas y alambradas de espino. Allí pasaron la noche Santos y su compañero, en sacos de dormir echados en el suelo de uno de los almacenes de la academia. Por la mañana, Santos se entrevistó con el coronel Pinzón, y en ese corto lapso quedó muy claro que Pinzón no estaba contento de verlo. El teniente coronel del Ejército de Colombia daba la impresión de juzgar el apoyo de la Fuerza Delta como un insulto a su capacidad de liderazgo y una amenaza a su carrera. Y cuando el general Arrel apareció por la tarde, las cosas se pusieron aún más tensas. Javier Peña, un agente de la DEA ya veterano en Colombia y que había tratado regularmente con Pinzón, era un temerario y un jovial entrometido que se mantenía al tanto de todo lo que sucediera, y un chicano 22 de Austin, estado de Texas, que sirvió durante un tiempo como el único agente de origen hispano de la DEA en Medellín. Hombre, sí que se podría decir que estaba ocupado, solía decir. Bajo y de gran bigote, era un tipo que amaba su trabajo de policía secreto y competía con las esponjas por su capacidad de absorber, en este caso, información. Cuanto más peligroso era su trabajo, más parecía gustarle. Él y Santos se cayeron bien de inmediato, y además eran los únicos que hablaban un español fluido. El primer día de su encuentro, Peña se llevó a Santos a un sitio apartado de los demás y le dijo: Santos, esto va fatal, tío, desde que llegasteis actuáis como si fuerais los dueños del país. Y después queréis hacer las cosas a vuestro modo, y Pinzón y el coronel Arrel ya están a punto de liarse a puñetazos. Pero Pinzón y Arrel no podían librarse el uno del otro. La Fuerza Delta puso en posición a dos de sus hombres en la torre de observación, que el propio Pablo había construido en la catedral por su vista panorámica de la totalidad del valle urbano de Medellín. Uno de ellos, el sargento brigada Joe Vega, un levantador de pesas de anchas espaldas y cabello negro, grueso y largo, en Colombia detentaba el falso rango de capitán. La catedral ya era territorio ocupado por la policía colombiana, que se había mudado y vivía allí a todo lujo. Y como era de esperar, en la suite de Pablo se había aposentado el comandante del destacamento. El capitán Vega tenía a su disposición un teléfono móvil, un ordenador portátil para ayudarlo a corregir las coordenadas de CentraSpeak en el mapa, una cámara de vídeo de 8 milímetros, provista de varias lentes de gran aumento para acercarse visualmente al objetivo, y un dispositivo para captar imágenes infrarrojas y poder transmitírselas a Arrel y a Santos, que se encontraban en su nueva base, en la Academia de Policía de Holguín. A partir de entonces aguardarían hasta que Pablo hiciera una nueva llamada. Aquella noche no lo hizo, pero al otro día, a primera hora de la tarde, CentraSpeak captó otra llamada desde 3 esquinas e informó de su ubicación. En lo alto de la torre de observación, Vega localizó rápidamente las coordenadas en su mapa y transmitió la imagen del explorador infrarrojo a Arrel, quien a su vez intentó mover a Pinzón y a sus hombres para que entraran en acción. El colombiano respondió a la noticia con desdén, como si se tratase de otro dato, cualquiera que se sumaría a los demás. Durante el día llegaban docenas de pistas, le explicó Pinzón al comandante de la Fuerza Delta y, a pesar de que a Arrel le carcomía la urgencia por actuar, Pinzón fue muy específico al afirmar que no le daba a aquel informe más importancia que a cualquiera de los otros. Cuando la embajada se enteró de que Pinzón no había movilizado sus tropas, se hicieron llamadas al Palacio Presidencial, y Gaviria en persona dio la orden para que el bloque de búsqueda se pusiera en marcha. Enconado porque la Fuerza Delta lo había pasado por alto y por ende la autoridad que representaba, el teniente coronel Pinzón se tomó horas para preparar a sus tropas.
y no lanzó la incursión hasta el día siguiente por la mañana. Envió a 300 de sus hombres por la ladera de la colina, para el espanto de Arrel, en una caravana de furgonetas que podían ser vistas y oídas a millas de distancia. Las recomendaciones de los hombres de la Fuerza Delta, para que se enviara en cambio una unidad menos numerosa y menos llamativa, fueron totalmente ignoradas. Era como acercarse montado en un bulldozer y esperar tomar por sorpresa al ciervo. Desde su torre de la catedral, mientras hablaba por teléfono con el mayor Steve Jacobi, que se hallara en la embajada, Vega pudo divisar la procesión de luces del convoy que trepaba hacia la cima de la montaña. A Pablo no le hizo falta que nadie le diera el soplo. Ningún habitante de la montaña podía evitar ver y oír el estruendo que se acercaba. Los hombres de Pinzón pasaron más de una hora rastrillando la colina sin resultados positivos, y después se marcharon. Lo que sí encontraron fue una finca que reunía todas las características del típico escondrijo de Escobar. Mobiliario más lujoso de lo que correspondía al barrio, incluido el reluciente baño con bañera, una bañera profunda. Pablo era muy maniático respecto de su aseo. La investigación probó que había utilizado aquel lugar como primer paso en su fuga. Al día siguiente por la mañana se interceptaron más llamadas, pero eran los hombres de Pablo quienes las hacían con objeto de conseguirle a Pablo una nueva guarida, además de discutir detalles acerca de los documentos y las armas necesarias. Mientras tanto, Pinzón fue visitado por unos norteamericanos, a quienes recibió en su pijama de seda. ¿Y cómo saben que Pablo está allí?, dijo incrédulo Pinzón. Pero Arrel no estaba autorizado a desvelar esa información. Así que hizo falta la presión directa de Bogotá para que actuase, y una vez más el coronel Pinzón envió la manifiesta caravana a que subiera por los caminos de la colina. En esa ocasión, los soldados pasaron toda la mañana y casi el resto del día inspeccionando las viviendas puerta a puerta, infructuosamente. Pinzón continuaba convencido de que era una tarea inútil y se quejó a Peña. Estos tipos de la Fuerza Delta van a lograr que me despidan. Llegado el fin de la semana, las tropas de búsqueda se encontraban con las manos vacías. Era evidente que Pablo había levantado campamento definitivamente. Ahora las posibilidades de encontrarlo pronto eran mucho menores. Arrel informó de la terrorífica actuación de Pinzón, de su displicencia, de sus campañas y de sus tácticas. Pinzón, por su parte, se quejó de la Fuerza Delta a sus superiores.